Obviamente, pues hay un tema de cuando tú te enojas, tienes odio, tristeza en el trabajo, pues te cae mal algo. A veces dices, bueno, pues es que está mal sentir eso, pero es como una advertencia, ¿no? Es, es una emoción que habla, que te está advirtiendo algo. ¿Por qué? Porque tú puedes de una otra forma agarrar esas ideas de me encabrono por esto, odio esto de tal persona o me cae mal esto o me da tristeza ver cómo está la empresa. Y bueno, pues de estas cinco emociones básicas de Eric Bernet, que tres son negativas, o por ejemplo el odio, el enojo, el miedo y la tristeza, bueno, pues podemos ver que son como advertencias. Y estas advertencias lo podemos ver desde la parte religiosa del cristianismo, del budismo. em, Puede ser como una brújula hacia una decisión más sabia. Es decir, veo que hay algo que me está incomodando y cómo puedo yo no, no caer, sino aprender de eso, aceptar que lo tengo, pero no actuar en consecuencia de esa emoción. Entonces, si lo vemos desde la parte cristiana, es el pecado, ¿no? O sea, caemos en la consecuencia de esa emoción, porque no tenemos autocontrol. Y en el trabajo es muy fácil de salir del autocontrol, en decir, ok, a tal hora me voy a encabronar. Podríamos decir eso, pero nadie lo puede asegurar. ¿Por qué? Porque pasan cosas y te mueven. Y bueno, pues en el budismo le llaman venenos mentales, ¿no? Es como una puerta de despertar esa conciencia y decir, oye, esto es una perturbación mental y me está esclavizando, me está sacando de lo que en realidad debo de aprender, porque todo lo bueno y todo lo malo se puede utilizar como un buen aprendizaje. Desde el punto de vista de Eric Bernet, que es uno de los psicólogos que hablan de la inteligencia emocional, pues dice que lo puedes ver como padre, como niño o como adulto. Y como padre, pues tú te puedes ser más crítico y castigar y pegarle, decir, ¿por qué esto? O como niño, pues tú dices, oye, pues estoy generando culpa, represión, o sea, me lo tomo como un niño, pues, ¿no? Pero como un estado adulto es cómo puedo transformar estas emociones que parecen negativas o advertencias y que me ayudan o que me pueden ayudar a una mejora de un proceso en mi trabajo y en mi profesión. Este aprovechamiento emocional lo podemos identificar porque, ok, no me voy a pelear contra el odio ni el enojo, ni voy a decir por qué, es cómo soy congruente y no caigo en esa incongruencia, de decir, ok, sí siento esto, ¿por qué? Porque me estoy desenfocando. Y me estoy desenfocando porque estoy enganchándome en esta emoción, pero no estoy aprendiendo. Eso es lo que hace la inteligencia emocional. Y por eso también en los trabajos, independientemente que exista la inteligencia artificial y todo, la emocional es cómo actuamos ante algo. Cómo debemos ser dominadas, pero no negadas. O sea, es más bien, Carl Jung decía que era el inconsciente, ¿no? El inconsciente, al final de cuentas, toma el control de tus emociones y te saca a la sombra lo que tú ocultas o lo que no has trabajado. Pero si tú lo sacas conscientemente y lo aceptas y dices, sí, es que estoy enojado, ¿no? Pero no las niegas y no trabajas. El estoicismo habla de eso. Séneca decía, el enojo es una locura momentánea, pero es cómo mantienes un autocontrol. Y esto en el estoicismo, pues era un sistema de alarma interna. Nietzsche, que también decía que el enojo y el odio son energías vitales que pueden ser utilizadas como gasolina para transformar algo. No es eliminar la emoción, es cruzar con esa emoción, pero aprendiendo y que te dé esa energía. Yo me acuerdo que cuando en las artes marciales
pues me ganaban o no hacía yo una forma y eso, había un enojo, ¿cómo transformaba ese enojo en mejores patadas, en mejores entrenamientos? Y bueno, pues, ¿cómo vivir desde este punto de vista, desde la filosofía, desde el aspecto empresarial? Pues, si yo veo el miedo como empresario, es prudencia y planificación. El miedo es preparación. El enojo es, bueno, hay cambios en la organización necesarios. ¿Cómo puedo yo, ok, volver a clarificar cuál es mi meta? El odio es como admiración, ¿no? Pero significa también propósito y conexión con lo que hacemos. Esa advertencia está ahí y eso nos da un liderazgo estratégico. Y al final de cuentas, el secreto no fue el enojo, sino cómo se canalizó este enojo en mi trabajo o cómo canalizo este enojo para transformar mi trabajo. Pero como no nos separamos de trabajo y casa, pues entonces en mi casa también pasa lo mismo. Mientras yo desarrolle más la competencia de observar las emociones negativas y ver cuáles son las advertencias, yo puedo mejorar. Entonces, el miedo colectivo, pues es frente a una amenaza común, pues hay miedo, ¿no? Pero eso significa que prepararnos como empresa, prepararnos a los cambios. En el odio, pues, ¿cómo puedo tener, digamos que un reenfoque en mi equipo de trabajo? Y en el enojo son los cambios, pero los cambios significan conexión. Entonces, el miedo es claridad más preparación. Empiezo a tener miedo, entonces tengo que regresar a decir, es claridad y preparación. Es escucharlo, pero no creerle tanto. Es anticiparme a lo que va a pasar y desactivarlo con acción, o sea, manera preventiva. El miedo es un combustible, nos ayuda a ponernos pilas, nos saca adrenalina, nos mueve, nos pone en acción. Esa es una emoción, ¿no? Que podría llamarse negativa, pero de advertencia. Pero hablemos del odio. El, o- el odio significa límites o visión. ¿Por qué estoy dejando que pasen este límite? ¿O cuál es mi visión de esto? Nombrarlo es convertirlo en fuego. Están cruzando mi límite. Claro que me va a encabronar, me va a dar odio, me va a dar coraje, pero estoy diciendo, es que no estoy poniendo el límite en las reuniones, en el trabajo, etcétera, etcétera. Es retirar el veneno antes de que nos intoxique y nos encabronemos y salgamos por la puerta trasera del trabajo. Pero ese mismo odio, ese mismo coraje, por no poner límites, si yo tengo la visión clara de lo que quiero hacer en mi trabajo o en mi vida personal, pues entonces es un fuego para decir, oye, necesito enfocarme más. La tristeza, todos hemos tenido una decepción amorosa y eso sabes que es tristeza o una pérdida de un ser querido, también eso es, o, o también lo vemos en la pérdida de algo, de un trabajo. Es profundidad y profundidad significa conexión. ¿Qué es lo que realmente me mueve? El por qué hago las cosas. Sentirla es permitir renacer ese fuego, decir, ¿por qué estoy trabajando aquí? Y convertirla en una creación, el por qué trabajo, el por qué me esfuerzo, el por qué quiero. Y la tristeza nos enseña esos porqués. Y al final de cuentas, eso nos ayuda a desarrollarnos profesionalmente. Obviamente, tú no sales del trabajo a tu casa siendo dos personas diferentes. Eres la misma persona en diferentes juegos de la vida. Entonces, al final de cuentas, esto nos ayuda de una u otra forma a que si voy a tener inteligencia emocional y agarro estas tres emociones que parecen negativas, pero son advertencias, y las pongo a mi servicio para mi mejora continua, entonces tengo aprendizaje. Y cuando tengo aprendizaje, tengo competencia. Y cuando tengo competencia,
soy responsable porque puedo responder de lo que sucede. Y al final de cuentas, pues hay una mejora continua y hay un mejor profesionalismo.